Hola y bienvenidos de vuelta a nuestro canal Dos Soles. Hoy les vamos a dar un guía completo de una de las atracciones más famosas del estado de Chiapas, los lagos de Montebello. Una colección de más de 50 lagos coloridos ubicados cerquita del borde con Guatemala. Estos lagos son partes de un parque nacional conocido por sus colores brillantes debido a la concentración de minerales en la superficie. Después de pagar los 40 pesos de entrada, entramos por la laguna en Sueño. Y algo súper importante que les quiero recomendar es que estén bien pendientes de los letreros que están en cada lago. Aquí es donde te avisan si en ese cierto lago se permite nadar o hacer actividades. Y siempre hay trabajadores vigilando. Entonces si te ven hasta tocar el agua sin aviso te pueden multar. De ahí seguimos a uno de los más famosos, el lago Pollosh. Este lago tiene una isla en el centro y puedes ir en balsa tradicional hasta alcanzarla. Aquí puedes contratar guías locales que te lleven por todo el lago, te expliquen la historia del lago y te llevan a la isla de las orquídeas. Aquí nosotros estamos en la parte más profunda de este lago y aquí rebota fuertemente el eco entre las paredes de la roca. Luego nos bajamos en un cenote que también queda por acá escondido y nosotros terminamos pagando 600 pesos por hora y media y nuestro guía nos llevó por todas estas atracciones. Cuando lleguen a la isla de las orquídeas verán el hermoso santuario de matas indígenas que están protegidas aquí. Tienen muchas especies de orquídeas y bromelias creciendo. Del otro lado de la islita se ubica una plataforma donde famosamente grabaron una propaganda de Corona y desde aquí nos tiramos para nadar en las aguas turquesas del lago. Algo que sí les voy a advertir es que este parque no es algo que puedes ver completamente en un día. Nosotros regresamos varias veces para poder explorar bien, entonces no se quiten sus brazaletes de lado.